Shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Bienvenido a su espacio de estudio, entendiendo los conceptos del primer siglo. Después de una gran jornada, entendiendo un poquito la parábola del rico y Lázaro, vamos a entender otro concepto que es la adopción. Así es que hoy vamos a hablar acerca de la adopción. Espero que la parábola del rico y Lázaro haya sido de bendición y hayamos podido entender un poquito mejor y podamos ver que la escritura tiene muchas parábolas, metáforas, símiles, hipérboles. Tiene muchos géneros de los cuales tenemos que entender lo que estamos leyendo para entender el mensaje un poquito mejor. Hoy vamos a hablar acerca de adopción. Así es que si vamos a la pantalla, yo me di a la tarea de ver la palabra adopción y aparentemente solo aparece 5 veces en lo que es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. También está Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Ruach, del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 9:4, ¿qué son los israelitas? A quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Gálatas 4:5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y Efesios 1:5, que nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Yeshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad. Estos son todos los pasajes. Y si nosotros vamos a, por ejemplo, Efesios 1:5, la palabra adopción me tiene que aparecer por aquí. Ayer me pareció, ok, ya ahí está. Solo que déjeme quitarle. Ok, para que se vea mejor. Ya me apareció la opción en la Biblia de las Américas. Entonces, dice el 5 para adopción. La palabra Wistosean. Vamos a ver aquí que nos diga bien cómo se dice logos. Iostesía, que es adopción. Y vemos aquí que dice filiación adoptiva, adopción. Vamos a ver ahorita cómo se usa. Yo estaba viendo un poquito acerca de este recurso. Y dice, el uso clásico, la palabra aparece en dos formas. Ios y ios. De Homero, ios, una palabra para hijo, junto a país. Abarca tanto a los hijos ilegítimos y a los yernos como a los hijos físicos. Los dioses tienen tanto hijos divinos como hijos de mujeres mortales. Y aparece aquí en la Septuaginta. Vamos a ir un poquito aquí a la Septuaginta. Aquí donde dice el Antiguo Testamento, datos lingüísticos. El término hebreo para hijo es ben. Y el arameo con un cambio de N a R es bar. En lugar de ben es bar. Descendientes físicos y parientes. El significado primario de ben o bar es hijo. Pero los términos también pueden denotar otros grados de parentesco, por ejemplo, hermano, nieto o primo. También encontramos un uso para la descendencia de animales, los brotes de los árboles y las chispas de vástagos de fuego. Vamos a leer del diccionario bíblico Lexham. Y aquí dice adopción, huestiosía, una frase griega que describe el acto de criar a un niño que no está relacionado biológicamente.
Es usado por Pablo para describir cómo Dios adopta a los humanos implicado en otras partes de la Biblia para representar la membresía de la familia de Dios. Esto es importante porque cuando nosotros leemos a Juan, por ejemplo, nosotros leemos, déjenme cerrar esta. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice el 11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, oiga bien, el derecho, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Son miembros del cuerpo de la familia de Dios. Ahora, adopción en el antiguo Oriente Próximo y la Biblia hebrea. Vamos a ver cómo se usaba esto. La ausencia de una palabra que se traduce como adopción en hebreo sugiere que Israel no practicó la adopción legal. Sin embargo, esto no significa que la adopción como concepto no existiera. O sea, quiere decir que aunque no hay una palabra en hebreo, el concepto sí existió, y eso es lo que vamos a ver hoy. Ciertamente hay casos de alguien que toma el cuidado de un niño. Por ejemplo, Mardoqueo la tomó a Esther, a Hadassah, como hija suya, porque no tenía padre ni madre. Esther 2:7. Y él estaba criando a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. No está el concepto de adopción. Quiero que usted vea, no está el concepto de adopción, pero nos damos cuenta de que, aunque no está el concepto de adopción, sí vemos como Mardoqueo toma a Hadassah, que era la hija de su tío, era su prima, y dice la toma como hija suya. Entonces el concepto está dentro de las escrituras, y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, a pesar de la ausencia de un término, está claro que existía el concepto de adopción. Hay otros casos en la Biblia hebrea donde se presenta la adopción. Por ejemplo, Moisés crece en la casa de Faraón, Éxodo 2, del 1 al 10. Vamos a leer ahí. No. Vamos a leer ahí en Éxodo. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio luz a un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces se puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija del faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo. ¿Ve? Aquí la palabra en hebreo es ben, hijo, pero no era hijo de ella. Entonces entendemos el concepto que fue adoptado. Hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues de él lo he sacado de las aguas. ¿Ok? Entonces vemos a Moisés, el concepto de Moisés. La historia de Moisés también dice que la hija del faraón acordó pagar los honorarios de la nodriza. En los antiguos códigos legales del Antiguo Oriente, una persona que paga los honorarios de la nodriza para mantener con vida a un niño, en particular un niño que fue abandonado poco después de nacer, asume que el niño está en su hogar. Esto lo dice Malul en Adoption of Foundlings, a la página 107 y 108. Ezequiel 16, del 1 al 7, utiliza la terminología legal para la adopción que el código babilónico en su metáfora de la relación de Dios con Israel. Y vamos a leer
Luego está saliendo por todos lados y ahora se salió, ahora se cerró. No, ya regresó, aquí está. Aquí está, a ver. No, pero... Ok. Dice, entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones, y di, así dice el Señor Dios a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo, y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua limpia, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, te hice tan numerosa como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Entonces está diciendo cómo Dios adoptó a Israel, cómo lo creció, cómo lo hizo madurar, y eso es lo que estamos viendo aquí. Dice, Ezequiel utiliza la terminología legal para la adopción que el código babilónico en su metáfora. Nuevamente es una metáfora. Ahora estamos entendiendo que, aunque dice, yo te vi revolcándote en tu sangre, Dios nunca vio a Israel revolcándose en su sangre. Ahí vamos entendiendo cómo es importante las metáforas. ¿Okay? En su metáfora de la relación de Dios con Israel, la metáfora sugiere que Dios se convierte gradualmente en el Padre de Israel, no a través de la procreación sexual, sino a través de la adopción. Esto es importante porque si dice que Dios o que Israel es hijo de Dios, tú eres mi hijo, yo te vi, yo te tomé, entonces tenemos que entender cómo funciona la relación Israel-Dios en esposo-esposa, que también se toma como una metáfora. No quiere decir que literalmente somos la esposa de Dios. Por eso la confusión de a veces, bueno, ¿con quién se casó Dios? ¿Se casó el Padre? ¿Se casó el Hijo? ¿Y con quién se va a casar cuando regrese? ¿Con el Hijo o con el Padre? Porque es una metáfora. No quiere decir que nos vamos a casar, va a haber una relación íntima, va a haber hijos, porque en la metáfora sugiere que la relación es como la de un esposo y una esposa, para que tú entiendas. Si la esposa tiene intimidad con otro hombre, se considera como un adulterio. Cuando la mujer, cuando Israel está adorando a otros dioses, se considera adulterio. Y para eso es la relación, como es la relación hombre-mujer en el matrimonio. Pero no quiere decir que Israel literalmente se casó. O cuando dice, le di carta de divorcio. Bueno, el profeta habló una palabra, pero ¿quién tiene la carta de divorcio? ¿Quién tiene el rollo? ¿Quién tiene el documento legal? Nadie. ¿Por qué? Porque es una metáfora. ¿Estamos entendiendo? Porque aquí estamos viendo cómo dice aquí. Es una metáfora de la relación con Dios. La declaración formulada por Ruth para quedarse con su suegra. Ruth 1:16 y 17. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Nuevamente, vamos a ver que esta es una declaración. Es más, aquí lo voy a leer del autor, no voy a decir yo. Dice aquí, la declaración formulada por Ruth para quedarse con su suegra podría presentar un rito de adopción. Esto es comparable con la declaración de Yeshua en la cruz, cuando pone a su madre en la familia del discípulo que amaba. Juan 19, 26 y 27. Cuando Yeshua vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba ahí cerca, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. La adoptó como si fuera su madre. Abraham
adopta a su siervo, a su esclavo Eliezer de Damasco, para que sea su heredero antes del nacimiento de Ismael e Isaac. Josefo describe que Abraham adoptó a Lot, aunque estaba escribiendo en un contexto greco-romano donde se practicaba la adopción legal. Adopción en el mundo greco-romano. La adopción era un acto legal en el mundo greco-romano. En la antigua Grecia había 3 tipos de adopción. Oiga bien, 3 tipos de adopción. En cada uno de estos 3 casos, la adopción es necesaria solo para preservar el patrimonio. Y esto va a ser sumamente importante porque la adopción es para el patrimonio. ¿Ok? Está, número 1, el inter vivos. Era una adopción que ocurría cuando alguien adoptaba un hijo durante su vida. Está la adopción testamentaria. Implicaba designar a un hijo adoptivo en un testamento. Y estaba la tercera, si un hombre moría sin nombrar a un heredero legítimo, la descendencia de los parientes más cercanos sería adoptada en el tercer tipo, adopción póstuma. Así es que tenemos la adopción mientras estaba en vida, la adopción si el hombre moría pero designaba un hijo adoptivo en su testamento, y la familia que era adoptada, la adopción póstuma. En el mundo romano, la posición social, es decir, esclavo, libre, hombre o mujer, determinaba quién tenía derecho a adoptar y quién podría ser adoptado bajo qué términos. Como en Grecia, las mujeres fueron prácticamente eliminadas de este sistema. No podían adoptar legalmente porque estaban bajo la tutela de sus familiares varones, el pater familias. Ellas estaban bajo el padre o bajo el esposo, así es que una mujer no podía adoptar a un hijo, aunque ella quisiera. Tenía que ser el hombre del hogar o el padre. La mujer en el mundo romano no podía hacer esta adopción. No podía. También eran adoptadas en una tasa mucho más baja que los hombres. Las mujeres eran adoptadas en una tasa mucho más baja que los hombres, ya que la razón habitual para la adopción era proporcionar un heredero y la mujer se iba a casar con alguien y la herencia se iba a ir a otras manos. Las mujeres tenían restricciones en los derechos de herencia. Además, los niños menores de la pubertad rara vez eran adoptados. Adoptar a alguien mayor tenía la ventaja de que el adoptante tiene la oportunidad de relacionarse con el individuo antes de tomar una decisión final. A alguien que ya había demostrado habilidades para administrar un hogar sería una buena inversión como heredero, como por ejemplo José, que mostró buenas habilidades. Por esta razón, los hombres jóvenes que al menos habían alcanzado la pubertad o la edad adulta tenían más probabilidades de ser adoptados que un bebé, porque ya habían mostrado la sabiduría, o no está viendo aquí, perdónenme, ¿no? Ya habían demostrado la sabiduría y ya habían demostrado qué tan capaces eran de manejar el hogar. Dame un momentito. Ok. ¿Dónde estamos? Ok. Ups. Entonces dice aquí, adoptar a alguien mayor, ya lo leí. En el Imperio Romano había 3 tipos de adopción. Igual que se acuerda que dijimos el griego había 3, en el romano había 3 también. La adopción, adoptatio, y la adrogación, adrogatio. Implican que personas externas se convierten en hijos de otra familia, pero la diferencia está en las autoridades supervisoras. Puesto que adoptatio, el pretor o magistrado local debe aprobar la nueva relación, el adoptado en este caso se está moviendo de un pater familias a otro, por lo que su estatus social no ha cambiado. En el caso de adrogación, la adopción debe aprobarse a través de una comisión llamada Comitia Curiata. Esta comisión se encuentra en Roma. La adrogación ocurre cuando las personas que son sus propios amos se entregan al control de otro y son ellas mismas responsables del acto. La gente sospechaba de la adrogación porque un pater familias, literalmente que es un padre de familia, la organización familiar básica del mundo romano se disolvía en otra. En una cultura donde la autoridad de un pater familias era el pináculo de las relaciones personales,
era necesario revisar la disposición de alguien para pasar del estado independiente al dependiente. La extinción de la familia de origen del adoptado era legal y socialmente seria. Había algunas motivaciones aceptables bajo las cuales podría ocurrir la adrogación, como la intención de buscar un heredero. La adopción testamentaria a menudo se menciona en obras literarias, pero no aparece por separado en los escritos de las autoridades legales. En este caso, el beneficiario ni siquiera deja que su propia familia se convierta en parte del hogar del adoptante. Este tipo de adopción parece permitir que alguien herede al menos una parte del patrimonio sin disolver sus propios lazos con sus paterfamilias. Los emperadores romanos frecuentemente tenían que adoptar un heredero. Los emperadores estaban plagados de dificultades reproductivas y de la realidad de que sus herederos eran blancos frecuentes de los enemigos. Los emperadores también buscaban herederos competentes y sus hijos biológicos naturales no siempre cumplían los requisitos. Interesante que buscaban otra gente de afuera que los propios hijos. En el lazo de la adhesión de los años 97 entre Nerva y Cómodo, cada heredero al trono era legitimado por adopción. Interesante lo que uno aprende. Adopción en el Nuevo Testamento, las 5 veces que lo vimos. Dice, algunas instancias en el Nuevo Testamento alude al punto de vista de la adopción en el Antiguo Testamento, quizá incluida el tipo legal. Por ejemplo, Juan 19, 26 y 27. Cuando Yeshua vio a su madre y al discípulo, que le leí, quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. También Jacobo o Santiago, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Es un tipo legal que trata sobre el cuidado de huérfanos, pero la adopción se usa con mayor frecuencia en un sentido teológico. Y solo es Pablo el que lo va a usar en este sentido. Pablo usa la adopción en Romanos para describir la relación entre Dios y los seguidores de Yeshua. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 9:4. ¿Qué son los israelitas? ¿A quienes pertenece la adopción como hijos? Y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Gálatas 4:5. Ahora, vamos a ver, aquí puse unas notitas y vamos a leer esta primero. No, ¿por qué me sigue saliendo ahí? Ok, esta notita es del comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento. Dice, aquí Pablo en Romanos 8:15, donde dice, habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Dice, aquí Pablo de nuevo juega con la idea del éxodo de Egipto. La gloria de Dios guió a su pueblo para avanzar, no para volver a la esclavitud. Como en Éxodo 13:21, Nehemías 9:12, Salmo 78:14. Para el nuevo éxodo, ver Zacarías 58:8. Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Zacarías 2:5. Y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y la gloria seré en medio de ella. Él los adoptó como hijos, como dice Romanos 9:4. ¿De quién son los pactos? La adopción como hijos de los israelitas. Sobre Abba, dice, aunque solo unos pocos romanos hablaban arameo, el vocativo especial de Yeshua para su padre como papá se había convertido en un nombre para Dios en las primeras oraciones de los creyentes. Gálatas 4:6, porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestro corazón, clamando Abba, Padre. Tal vez siguiendo el modelo de Yeshua en Mateo 6,
Vosotros pues orad de esta manera: Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. La adopción romana que podía tener lugar en cualquier edad cancela. Oiga bien esto, porque esto es interesante. Dice, la adopción hasta aquí. Ok, ahí. Dice, la adopción romana que podía tener lugar a cualquier edad cancelaba todas las deudas y relaciones previas, definiendo al nuevo hijo completamente en términos de su nueva relación con su padre, de quien llegaba de esta manera a ser heredero. Esto es importante porque ahora estamos viendo que cuando había una adopción, todas las deudas eran canceladas porque ahora iba a tener un nuevo padre. Interesante que Dios nos adopta cancelando en el madero a través de Yeshua toda la carta de los decretos que nos era adversa, y ahora nos declara su hijo para ser coherederos con los santos, conciudadanos con los santos, coherederos con el Mesías. Por eso es importante que dice la adopción. La adopción. Los filósofos hablaban de que la conciencia testificaba. Los judíos creían que el Ruach había testificado de la verdad divina mediante los profetas contra Israel y las naciones. Pero aquí el mensaje profético del Ruach, del Espíritu, son buenas nuevas para el corazón del creyente. Como acción legal, la adopción romana tenía que ser atestiguada, y el Espíritu es aquí el testigo de que Dios adopta como hijos suyos a los que creen en Yeshua el Mesías. Dios había prometido a Israel una herencia en la tierra prometida, y los judíos hablaban de heredar el mundo que vendría, acerca de la adopción, herencia y adopción. Muchos judíos creían que el periodo de sufrimiento predecería a la revelación divina de la gloria final. Eso es lo que dice aquí en todos estos. Ahora, Gálatas 4:5. Gálatas 4:5 dice, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley del pecado, para que recibiéramos la adopción de hijos. Vamos a ver qué dice aquí. Pablo está hablando en términos de ley griega. Dice, la ley griega combinaba la adopción con la capacidad de heredar, que fue lo mismo en el caso de las personas sin hijos en la antigua ley del cercano oriente. Por ejemplo, Génesis 15:2. Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, que era su siervo y lo había adoptado como hijo. Pablo usa las imágenes habituales del Tanakh, del Antiguo Testamento, para sostener este punto. Sin embargo, Dios ha convertido a Israel en su hijo. Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y en el Tanakh habla repetidamente de la tierra como la heredad de Israel, otorgada a ellos por Dios. Por supuesto, sin pensamiento alguno sobre una muerte de Dios. No voy a decir nada ahí. En Roma, el trámite de las adopciones requería un testigo. Aquí el Ruach, el Espíritu Santo, cumple esa función. Es natural que el Espíritu, el Ruach, testifique, porque en el judaísmo se lo veía especialmente como quien inspira a los profetas. Aquí inspira a los creyentes, hablándoles como lo hizo con aquellos, para recordarles su llamamiento como hijos de Dios. Abba es la palabra aramea para papá, un término de profunda intimidad, poco o nada usado en el judaísmo para referirse directamente a Dios. Por eso dice que nos libró para fin de que nos redimiera a los que estaban bajo la ley del pecado, de la muerte, y para que recibiéramos la adopción de hijos. Y Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Yeshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad. También hay una notita aquí. Y dice aquí, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento declara que Dios predestinó o literalmente escogió a Israel en Abraham para ser el pueblo de su pacto, y los adoptó como hijos. Pero ese pueblo que a menudo no estuvo a la altura del pacto, Pablo explica en un sentido práctico. Uno llega a ser parte del pacto de Dios por el Mesías y no por sus propios antecedentes. Comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento. Entonces es interesante que dice, Pablo explica que uno
llega a ser parte del pacto de Dios por el Mesías y no por los propios antecedentes. Eso es importante. ¿Okay? Pablo utiliza un término griego para la adopción, huitosía. El término huitosía rara vez se encuentra en fuentes literarias, pero prevalece en inscripciones y papiros documentales. Aún así, Pablo tenía otras opciones de palabras que significaban adopción, que estaban más explícitamente vinculadas a conceptos religiosos. Entonces, ¿por qué Pablo usó huitosía? Puede ser significativo que haya elegido una palabra que contenga la palabra huios, que significa hijo. Su uso de un término que invoca la filiación adoptada puede haber vinculado el término con otros términos masculinos en romanos, como semilla y circuncisión. También pudo haber estado desafiando a la autoridad del emperador sobre los hijos de Roma. Un mensaje contracultural, tan solo por haber usado la palabra adopción. El uso que hace Pablo de términos como hermanos y hermanas, padre y adopción le permite construir una familia de personas que no están relacionadas biológicamente, la comunidad de creyentes, como en Romanos 8:15 al 21, Gálatas 4 del 4 al 6. El Mesías ha permitido que los judíos y gentiles se relacionen entre sí como hijos de Abraham, pero no dejan de ser judíos y gentiles. En la línea abrámica, la distinción se mantiene biológicamente, pero la familia se crea mediante la adopción. En el momento en que Pablo escribía una serie de leyes, en el momento en que Pablo estaba escribiendo las cartas, había una serie de leyes conocidas como la lex Julia et Papia Poppaea. Esta era la ley que estaba corriendo ahí, que requería que los ciudadanos romanos tuvieran hijos para aumentar la población romana. El uso de la adopción por parte de Pablo como medio para hacer crecer la familia de Dios se opone directamente a estas leyes. La teología de Pablo no solo hizo que la familia de Dios fuera más abierta que la familia del Estado romano, sino que también creó una comunidad que valoraba a aquellos que no podían producir herederos biológicos. La familia de Dios, creada a través de la adopción, estaba abierta a cualquiera que quisiera ser parte de ella. ¿Cuántos de nosotros no habíamos considerado que mientras Pablo está escribiendo Romanos, Gálatas, Efesios, hay una ley en el Imperio Romano, la ley de Julia et Papia Poppaea, que estaba obligando a la población romana que tuvieran hijos para aumentar la población, para hacer crecer la población? Y ahora Pablo está diciendo la adopción como un medio para el cual nosotros somos hijos de Dios, no hijos de César, no hijos del imperio, hijos de Dios. Y tanto el judío como el gentil, todos aquellos que creen en el Mesías, ahora se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Un mensaje contracultural. Y a veces no nos ponemos a pensar el tiempo en el que está escribiendo Pablo, lo que está ocurriendo en el trasfondo, en el contexto cultural, social. Y no nos damos cuenta de todo este tipo de cositas. Así es que es importante que veamos que dice lex Julia et Papia Poppaea. ¿Ok? Interesante, porque ahora nos estamos dando cuenta que y aquí termina este recurso, y aquí tiene introducción. Es Pablo el padre de la misogamia y el antisemitismo. Hay varios libros que están aquí en esta partecita. Quiero que usted se dé cuenta, porque hoy estamos viendo, a través de todo esto, estamos viendo cómo Pablo está usando la palabra hemos sido adoptados. Pero ¿cómo se usaba esa palabra? Vamos a seguir viendo por aquí. Déjeme ver dónde estaba. Vamos a ver de este recurso. Vamos a seguir leyendo un poquito más aquí. Dice, un sentido genealógico lleva al deseo de tener muchos hijos. Deuteronomio 28:4. Salmo 127. Jeremías ordena a los exiliados que tengan hijos como expresión de la promesa divina de vida.
Los hijos aseguran el futuro y son la corona de los ancianos. Los malvados no tienen hijos o los pierden. Números 27:1, segunda de Crónicas 21:17. David considera sus muchos hijos como un regalo de Dios. El hijo está bajo la autoridad de su padre. El primogénito tiene privilegios, pero puede perderlos, según Génesis 35:22, Génesis 25:29. El padre puede preferir, o Dios, elegir un hijo menor en su lugar, la primogenitura. Los padres deben educar a los hijos instruyéndolos. Proverbios 1:8, Deuteronomio 6:9, Éxodo 10:2, castigándolos, Proverbios 13:1, según sea necesario. Los hijos tienen deberes morales para con sus padres. Esto es interesante porque si nosotros somos hijos de Dios, ahora nosotros tenemos deber moral para con nuestro padre, y es caminar de acuerdo a su voluntad. Son responsables de las deudas y ofensas de sus padres. Vamos a ver, déjenme llevarlo por aquí. Adopción. La adopción confiere igualdad con los hijos físicos. En el Tanaj tiene ritos de legitimación que sirven para este propósito. Génesis 33. Y ella dijo: aquí está mi sierva, Bilhá. Llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Pero no iban a ser los hijos de Bilhá, sino iban a ser los hijos de... vamos a ver, no le quiero dar un nombre que no era. Raquel. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: estoy yo en el lugar de Dios que te he negado el fruto de tu vientre. Y ella dijo: aquí está mi sierva Bilhá, llégate a ella para que dé luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Hijos, Benei. Ruth, ya leímos, donde Noemí reconoce, esto es sí, cierto esto, fíjense. Dice que Ruth tiene un hijo, ¿verdad? Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Interesante. Vamos a ver qué nos dice el comentario. El comentario aquí en... No sé ni escribir. Aquí. Estamos hablando de Ruth. Dice aquí, la responsabilidad de los hijos. Se sugiere aquí que el hijo animaría el espíritu de Noemí y la consolaría por la pérdida de su marido e hijos. La aflicción causada por la pérdida anterior no había sido solo en términos de relaciones personales, sino también por lo que se refiere a las privaciones económicas y posiblemente incluso a la otra vida, que popularmente se asocia a los rituales continuos que serían atendidos por los descendientes. Es a este pesar al que se refiere, ya que se esperaba que los hijos cuidaran de sus padres en la vejez, proporcionando alimento, cobijo, protección legal y una sepultura apropiada. Por eso eran importantes los hijos, y si no se tenían hijos, se tenía el concepto de adopción. Algunos han concluido que Noemí adoptó oficialmente al niño, ya que la adopción para propósitos legales, la adopción para propósitos legales era una práctica muy común en el antiguo mundo. ¿Ve? Entonces ahora estamos viendo que realmente el hijo era de Noemí, no de Ruth. La situación legal aquí no habría requerido de la adopción. También se ha sugerido que el niño fue entregado a la custodia de Noemí para su crianza, ya que éste venía a sustituir a su hijo, en tanto
que esto es posible. Es más probable que se trata simplemente de un reconocimiento que denota que Noemí era la madre legal del niño y que jugaría un papel significativo en su educación, debido a que él continuaría proveyéndole en la siguiente generación. Interesante, porque cuando nosotros vamos a ver si conectamos esta parte de aquí. Vamos a ver si conectamos a esta parte de aquí. Déjenme abrir. Estamos en root. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que había hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con sus mujeres y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, que llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos y se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar. Quiero ver, nos dice, ¿dónde nos dice que era hija de quién era mujer? Boaz. Aquí le va a decir. ¿Dónde está el? Aquí está el Redentor. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Boaz tomó 10 de los ancianos. La tierra que pertenece a Elimelech. Elimelech era el esposo de Ruth. Fíjese lo que dice aquí. Dice, entonces Boaz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Entonces quiere decir que el primer hijo que tuvieran, el hijo que tuviera con Noemí, realmente no iba a ser hijo del que se casara con Noemí, sino iba a ser hijo del difunto por la ley del levirato. Por la ley del levirato, el que se casara con la viuda iba a tener descendencia, pero los hijos iban a ser llamados hijos del difunto, del que murió. ¿Ok? Entonces dice, el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad, redímela para ti. Y ahí es donde entonces se da la transacción, y Emelec y a todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. He adquirido Ruth la moabita, la viuda de Malón. Malón era el hijo, era el esposo de Ruth, Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto. Oiga bien, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Entonces, además sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Entonces ahora cuando dice, lo puso, le ha nacido un niño a Noemí y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, el padre de David. Cuando vemos creo que es en Mateo. En Mateo nos dice, en Mateo la genealogía dice,
Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey David. ¿Ok? Aquí nos está dando la genealogía. En Marcos también nos habla de la genealogía. Déjame le busco por aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora estamos viendo que entonces el concepto de adopción, cómo se miraba en el primer siglo y cómo se miraba en el Tanakh, que aunque no estaba presente, Teo, Marcos, aunque no estaba presente el concepto de adopción, sí lo vemos. Y cuando vemos Gálatas 4:5 y vemos Efesios 1:5, dice que Él nos predestinó para que de la simiente de Abraham, a través del Mesías, fuéramos adoptados y fuéramos herederos, conciudadanos con los santos. Eso quiere decir que cuando Dios nos adopta, ahora somos llamados hijos de Dios, y por el Espíritu llamamos Abba Padre. Esa oración no solamente se oye bonita, y hay canciones, hay himnos cristianos que dicen Abba Padre, tu hijo soy. Pero muchas veces no entendemos cuál era el impacto en el primer siglo de esta expresión de decir Abba Padre, el llamar a Dios Padre. No solamente era decir Dios es mi Padre, sino que Él me ha rescatado, me ha redimido, me ha dado el derecho de ser hijo, y ahora como hijo tengo derecho a los pactos, a las promesas, a lo que nos dice Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos capítulo 9. Por eso ahora entendemos, dice, digo la verdad en el Mesías y no miento, dando testimonio en mi conciencia, en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos. Oiga bien. Toda esta parte es interesante. Porque dice, a quienes pertenecen la adopción, a los israelitas le pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá. Nope. La promulgación de la Torá, el culto, las promesas. Cuando habla de promesas, habla de hechos, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Efesios 2:12, y recordar que en ese tiempo estaba separado del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora somos adoptados, de quienes son los patriarcas. Son de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Yeshua, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Romanos 11:28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Los patriarcas son de Abraham, Isaac y Jacob. Y de quienes, según la promesa, según la carne, procede el Mesías, el cual está por sobre todas las cosas. Dios sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, quiere decir que nosotros, alejados de Israel, no tenemos nada. No hay tal cosa como que no, pero es que Dios es un Dios de todos. Porque la promesa la hizo Abraham, la reafirmó a Isaac y la reafirmó en Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham le dijo que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces quiere decir que como nosotros, los gentiles, que estábamos fuera, que no éramos descendientes directos de Abraham, somos acercados a las promesas, a los pactos, a la ciudadanía. Bueno,
Usted lo está viendo aquí, que dice que somos adoptados. Vamos a ver lo que dice Efesios, capítulo 2. Y ahí usted va a entender un poquito mejor. Recordar que en otro tiempo, dice versículo 11, recordar pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal circuncisión hecha por manos en la carne. Recordar que en ese tiempo estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel. Colosenses 1:21 dice, aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Romanos 9:4, las promesas son de Israel. Extraños a los pactos. Gálatas 3:17. Lo que digo es esto. La Torá que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente para Dios como para anular la promesa. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto de Dios con Abraham. Hebreos 8:6. Pero ahora, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, el Mesías. Los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. Porque Él mismo, el Mesías mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en dogmas, para crear en sí mismo de los dos pueblos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo mediante la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque has sido adoptado. Dios te adoptó, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el Mesías Yeshua la piedra angular, en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y después va a ir hasta el capítulo 4, en donde vamos a encontrar que dice, capítulo 4, versículo 15, capítulo 4, versículo 15 o cuál es? Capítulo 4, versículo 4 y 6. Andaba cerca por ahí. Capítulo 4. Fíjese lo que dice aquí. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Si eres hijo, ahora compórtate como un hijo, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todo y en todos. Ahora Dios es nuestro Padre y tenemos que actuar como Él quiere. Efesios 1:5. Con esta terminamos. Dice el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción, y aquí la palabra es huitosía, para adopción como hijos. Ahora somos hijos, somos de la familia de Dios, para sí, como hijos para sí, como hijos para el Padre, mediante Yeshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha sido impartida sobre nosotros en el amado. En él
tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de todos los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en el Mesías, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, en el Mesías, acuérdense, fuimos adoptados en el Mesías para ser hijos de Dios. En él también hemos obtenido la herencia. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos. Obtenemos la herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. En él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la posesión? La posesión es que ahora somos hijos de Dios. Pablo es el único que utiliza el término adopción, y como nosotros vimos aquí, lo utiliza en Romanos 8:15, Romanos 8:23, Romanos 9:4, Gálatas 4:5, Efesios 1:5. 5 veces aparece la palabra griega para adopción, huitosía, que es un término que se usaba en el mundo greco-romano, en Grecia y en Roma, donde a las personas que se les adoptaba se les daba un estatus de heredero. Lo vimos en el mundo greco-romano, lo vimos en el mundo de Grecia y en el mundo de Roma. Entonces, cuando dice que en Roma, cuando se adoptaba a alguien, todas las deudas que esta persona tenía eran canceladas. Todo era cancelado, y ahora esta persona empezaba una nueva vida como heredero de aquel que lo había adoptado. Pablo utiliza este término, habiendo otras palabras griegas que él hubiera podido utilizar. Utiliza huitosía porque tenía huios, que tiene hijo, que viene de semilla, que se relaciona con circuncisión también, para decir, todos aquellos que creen en el Mesías tienen el estatus de hijos, y como hijos ahora van a tener el mismo trato que los hijos naturales, y son herederos. Por eso nos llama coherederos, conciudadanos con los santos, porque ahora tenemos un estatus más elevado. Pero así como tenemos un estatus más elevado, aquel que era adoptado tenía la responsabilidad moral y social de respetar y honrar a su padre adoptivo, porque ahora era su pater familias, era su padre, y ahora sus acciones le traían honra o deshonra al que lo había adoptado. Eso quiere decir que cuando nosotros decimos somos hijos de Dios, se nos olvida la parte de que lo que hacemos, decimos y cómo nos manejamos puede traer honra o puede traer deshonra al nombre de Dios, que es nuestro patrón, que es nuestro Padre. Y esto en el judaísmo se le llama santificación del nombre, Kiddush Hashem, o Hilul Hashem, o la profanación del nombre. El judío vive para esto. El judío dice, mis acciones pueden traer Kiddush Hashem, santificación al nombre de Dios, o Hilul Hashem, que es vergüenza al nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano. Un concepto que muchas veces no se nos enseña. Porque, sí, somos herederos, somos hijos de Dios, y ahora por la gracia, pero no se nos enseña que traemos honra o traemos deshonra al nombre de Dios. Porque hemos sido adoptados, y nuestro espíritu clama dentro de nosotros, Abba, Padre, tú eres mi Padre, mi papito lindo, tú eres mi papá. Pero, ¿qué hay de nuestra responsabilidad como hijos? Cuando entendemos el concepto de adopción en el primer siglo, ¿por qué Pablo usa la palabra que usa? Y lo lleva a un contexto legal, pero a un contexto moral, a un contexto de responsabilidad por la parte del que había sido adoptado como hijo. Nos pone mucho a pensar en muchas de las cosas que tenemos que mejorar como hijos de Dios. Porque sí, queremos los pactos, queremos las promesas, queremos al Mesías, pero ¿qué hay de la responsabilidad de portarnos como hijos de Dios?
Eso fue la clase de adopción, el concepto de adopción en el primer siglo. Regresamos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Me gusta estudiar este tipo de conceptos porque una vez que vemos la escritura y usted puede ver este concepto de adopción, solamente lo usa Pablo, solamente Pablo, y solamente aparece 5 veces. Romanos 8:15, Romanos 8:23, Romanos 9:4, Gálatas 4:5 y Efesios 1:5. No aparece más. Pablo es el único que trae este concepto, pero que le quiere hacer saber a la gente que todos aquellos que creen en el Mesías reciben un estatus especial. Pero, no abuses de ese estatus. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, shalom.